Advertencia: el siguiente vídeo contiene material con alto impacto, se recomienda discreción. En la década de 1990, México atravesaba uno de los períodos más complejos de su historia moderna. El país estaba marcado por profundas desigualdades económicas, tensiones políticas acumuladas durante décadas de hegemonía del PRI, crisis sociales crecientes y un ambiente en el que la confianza pública hacia las instituciones se encontraba fracturada. Fue en este contexto donde surgió la figura de Luis Donaldo Colosio Murrieta, un político joven, carismático, inteligente y considerado por muchos como la nueva esperanza del prismo y del país. Colosio era un hombre de orígenes modestos, nacido en Magdalena de Quino, Sonora. Su ascenso político se debió a una mezcla de preparación, disciplina y la capacidad de conectar con la gente. A principios de los 90, se convirtió en una de las cartas fuertes del presidente Carlos Salinas de Gortari, quien buscaba modernizar la imagen del PRI y presentar un candidato capaz de competir en un país que exigía cambios profundos. Su campaña presidencial de 1994 representaba, para una gran parte de la población, una posible transición dentro del sistema político tradicional. El año 1994 comenzó con una sacudida. El 1 de enero, el levantamiento del EZLN en Chiapas evidenció las desigualdades extremas presentes en el país. Aunque el gobierno promovía la modernización económica y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, gran parte de la población vivía en pobreza, sin acceso a servicios básicos y marginada del crecimiento prometido. A esta tensión se sumaba la creciente violencia, la presencia del narcotráfico, la desconfianza hacia el gobierno federal y un debilitamiento de la imagen del PRI, que llevaba más de 60 años en el poder. Las elecciones de 1988, consideradas por muchos como fraudulentas, habían dejado una herida abierta en la credibilidad del sistema electoral. Y aunque Salinas impulsó reformas para fortalecer instituciones, la población seguía viendo al poder como algo distante, cerrado y muchas veces corrupto. En medio de este clima complejo, Colosio lanzó su campaña. Y lo que comenzó como un proyecto de continuidad para el régimen terminó convirtiéndose, poco a poco, en un discurso de ruptura interna. Su famoso discurso del 6 de marzo de 1994, en el que señaló que veía un México con hambre y sed de justicia, se interpretó no solo como un mensaje hacia el país, sino también como una crítica directa al sistema político que lo había llevado hasta allí. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada. El 23 de marzo de 1994, la campaña presidencial hizo escala en Tijuana, Baja California. Colosio visitó la colonia Lomas Taurinas, un barrio popular donde se organizó un mitin sencillo, de carácter cercano, porque él buscaba mostrarse accesible ante la ciudadanía. La seguridad del evento fue criticada desde antes. Había poca presencia del Estado Mayor Presidencial, las vallas eran insuficientes y el lugar estaba saturado de personas que querían saludar al candidato. Aproximadamente a las 17 horas, Colosio caminó entre la multitud mientras la música de campaña sonaba. En las imágenes captadas se le ve tranquilo, sonriente, saludando mano a mano. Pero al llegar a una zona más estrecha, justo cuando intentaba abrirse paso, un hombre identificado como Mario Aburto Martínez se acercó por la derecha y, a muy corta distancia, le disparó directo en la cabeza con una pistola calibre 38. Casi de inmediato se escuchó un segundo disparo, dirigido al abdomen del candidato, provocando caos, gritos y confusión. El cuerpo de Colosio cayó hacia atrás mientras la gente comenzaba a correr. Algunos asistentes sometieron a Aburto en el mismo lugar, mientras otros intentaban auxiliar al candidato. La falta de un protocolo de emergencia eficiente y la desorganización provocaron que los primeros minutos fueran críticos. Lo trasladaron al hospital más cercano, el Hospital General de Tijuana. Durante más de una hora los médicos lucharon por su vida, pero las heridas eran demasiado graves. A las 19:12 horas, se declaró oficialmente su muerte. Este momento marcó profundamente al país. No solo se trataba del asesinato de un candidato presidencial, sino de la destrucción simbólica de la figura que representaba, según muchos mexicanos, una posibilidad de cambio interno del sistema político. Chinga su madre.
Mazo, de 40 años, murió la noche del sábado en un hospital de Uruapan tras recibir 7 impactos de bala que le disparó un pistolero en una plaza de esa ciudad, en medio de decenas de personas que participaban en las celebraciones del Día de Muertos. En el lugar también fue asesinado el agresor. Pero ¿cómo llegamos a esto? Un ciudadano más harto de la delincuencia y la desigualdad en el país quiso hacer un cambio empezando por su comunidad. Se había convertido en el primer alcalde independiente en la historia del municipio, tras ganar las elecciones locales de 2024. Se hacía llamar el del sombrero. Desde la campaña a la presidencia municipal, se hizo conocido por su discurso de mano dura contra el crimen organizado. Tras la captura de presuntos delincuentes relacionados con el narcotráfico, pidió públicamente que se activara un código rojo para enfrentar represalias. Criticó la tolerancia de algunos cuerpos policíacos a la corrupción y extorsión, denunció abusos y pidió mayor apoyo estatal y federal para fortalecer la seguridad. Su estilo confrontativo y de mano dura frente al crimen le ganó popularidad en sectores que exigían paz, justicia y orden. En algunos medios y redes se le empezó a conocer coloquialmente como el Bukele mexicano, en alusión a un estilo de gobierno fuerte y visible en materia de seguridad. La noche del 1 de noviembre de 2025, durante un evento público del Festival de la Vela celebración del Día de Muertos en Uruapan, Manzo fue atacado a balazos frente a decenas de personas. Los primeros reportes indicaron que al menos 7 disparos fueron dirigidos contra él. Uno de los agresores fue abatido por escoltas, y 2 personas fueron detenidas. En ese ataque también resultó herido un regidor municipal, lo que revela que no fue un acto aislado contra él solamente. Este homicidio generó estupor y conmoción, no solo en Uruapan sino a nivel nacional. Un alcalde que enfrentaba abiertamente al crimen organizado, asesinado en un acto público, envía un mensaje trágico sobre la vulnerabilidad de autoridades locales en regiones con alta violencia, así enterrando a alguien más que aún que repetidamente le había comunicado al gobierno pidiendo ayuda. Esta nunca fue otorgada dejando al presidente a su suerte. Mira, aquí. José Guadalupe Casas Rodríguez era un habitante del municipio Salvatierra, Guanajuato, más precisamente de la comunidad de Urirreño. Era conocido localmente como Don Nico. Su ocupación principal era la venta de helados, tenía un negocio que muchos conocían como Helados Don Nico. Pero su actividad no se limitaba a vender helados. También se distinguía por su participación como ciudadano activo, denunciando problemas comunitarios, especialmente deficiencias en infraestructura, calles, caminos, servicios y usando sus redes sociales como plataforma para visibilizar esas problemáticas. Vecinos y conocidos lo describen como alguien cercano, trabajador, con raíces comunitarias, que no tenía vicios y que se dedicaba a ayudar. Un hombre de barrio con un negocio modesto, sí, pero también con convicciones. Denunciar lo que consideraba injusto en su entorno. Por eso muchos lo vieron como voz de la comunidad. Alguien común que decidió usar lo que tenía su página, su celular para señalar carencias que afectarían a todos, con la esperanza de que eso genere mejoras. El suceso ocurrió el martes 7 de octubre de 2025. A través de su página de Facebook Helados Nico, José Guadalupe decidió transmitir en vivo para mostrar el mal estado de la carretera que conduce a Urireo, denunciando los baches, el deterioro, el abandono de esa vía por parte de las autoridades. Mientras caminaba, enfocando con su cámara zonas con baches y charcos, comentando sus preocupaciones y llamando a una reparación, se acercaron 2 sujetos en motocicleta. Uno de ellos disparó directamente contra él. La agresión fue inmediata y brutal. En la transmisión, quienes lo seguían escucharon los disparos, los gritos, el momento en que cayó al suelo. Se reportan al menos 3 impactos de bala, en la pelvis, glúteo y pierna. 2 de los disparos habrían penetrado y salido, lo que generó heridas graves. Incluso tras ser herido, en el video quedó registrado su desesperación. Se le escucha decir palabras como: "Te amo, ya me mataron, corazón, cuida a mis hijos, me estoy muriendo". Luego del ataque, vecinos acudieron, lo auxiliaron y lo trasladaron al hospital, en un trayecto urgente hacia atención médica. José Guadalupe fue internado tras el ataque. Sus heridas eran graves. Pasó varios días hospitalizado en un nosocomio de la región. Sin embargo, su cuerpo no resistió.
El viernes 10 de octubre, se confirmó su muerte por la gravedad de las heridas sufridas. El municipio de Salvatierra, a través de su gobierno local, divulgó un comunicado en el que lamentó la pérdida, calificó el ataque como un cobarde ataque y se comprometió a que no habría impunidad. Como la gente pues que... Bravo era la voz de los agricultores de limón en su comunidad, y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. En redes sociales había hecho incansables denuncias sobre la inseguridad que vivían los productores ante la presencia de una red de extorsión del crimen organizado. La noticia fue reportada por medios como El País, que informó del homicidio como parte de una tendencia creciente de violencia contra productores y empresarios rurales en la región. Los detalles exactos sobre las circunstancias del asesinato, quién lo atacó, el motivo, si fue un robo, un ajuste de cuentas, un ataque relacionado con crimen organizado o una disputa local no fueron hechos públicos en el reporte. No se describen agresores, ni contexto claro que explique por qué lo mataron. La nota indica que, al momento de la publicación, no había una versión oficial clara sobre las causas del crimen más allá de su muerte, lo que deja el caso rodeado de incertidumbre. López Mendoza, el presunto asesino del líder agrícola, fue detenido la tarde del lunes por elementos de diversas fuerzas federales y locales. Entre sus posesiones se encontraba una licencia de conducir del estado de Michoacán y una credencial que lo acreditaba como productor de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, el grupo que lideraba Bravo.